hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, el yo soy. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Bien, entonces aquí la sangre de Jesucristo habla de que nos protege de la muerte. En cada hogar de cada israelita iba a haber una muerte, la muerte de un primogénito. Pero la sangre iba a proteger a esa familia, a ese hogar, y al ver la sangre, el ángel de la muerte, entonces pasaría de largo. Por eso la palabra Pascua significa pasar por alto o pasar de largo, porque perdonaría o dejaría en vida al primogénito por medio de la sangre que los iba a proteger de morir. Y es lo que ahora con la Santa Cena estamos celebrando, algo de esto, de que Jesucristo es ese Cordero. La palabra del Señor dice que ese Cordero lo iban a matar uno por familia, iban a comer sus carnes. Indica de qué manera la iban a hacer, que toda la familia tenía que unirse para comer la Pascua, es decir, aquel cordero que iban a sacrificar, aquel cordero que representaba a Jesucristo, al yo soy manifestado en carne. Por eso la importancia de lo que hoy estamos haciendo. Jesús es el Señor, el gran yo soy, el Verbo que se hace carne, viene a morir por nosotros. La palabra del Señor habla allá en Juan capítulo 1, verso 29, que nos va a leer nuestro hermano Abel, donde ese cordero que representa el cuerpo del yo soy, ese yo soy del que se da su nombre ahí en Éxodo 3, 13 y 14, que es el nombre único y verdadero del ser viviente, y que es el mismo Jesús hecho carne. Como dice Juan mismo habla de ello, diciendo que en el principio era el Verbo, es decir, yo soy. Y aquel Verbo era con Dios y el Verbo era el Señor. Y el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Y se refiere a Jesús. Pues en este versículo de Juan 1:29, usted lee lo siguiente. ¿Cómo dice? Gloria a Dios. Dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Exactamente. Jesús, el yo soy, el Verbo hecho carne, es presentado por Juan
el Bautista, porque él, eso fue lo que vino a hacer, a preparar el camino del Señor, de alguien que venía. Este Señor en la Biblia lo tenemos con el nombre Jehová, pero ahí donde está la palabra Jehová, ahí se encontraban 4 letras que son las que hablan del nombre del yo soy, YHWH. Y entonces él es presentado como el Cordero de Dios. Juan lo hace así. Juan había dicho a sus discípulos: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar su calzado. Y les dice: a él conviene creer, mas a mí menguar. Y Jesús es presentado aquí como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Hoy en la Santa Cena tomamos el vino como símbolo de su sangre. Y esa sangre es para protección, además para el perdón de los pecados. Y Jesús se presenta como ese cordero que alimentó a la familia de Egipto, que lo inmolaron, lo sacrificaron y comieron sus carnes ese día 10 del mes en que salen de Egipto, por la noche, haciendo una fiesta, la Pascua del Señor. Y Jesús ahora se nos presenta, por ejemplo, en Juan 6, verso 48. Quisiera que el hermano Lupito lo leyera. Juan 6, 48, donde aquí es en figura del maná, pero se presenta como el pan del cielo, que es otra figura más de Jesús. Cuando él dijo, hablando del maná, que era la figura de Jesús, que iba a venir para alimentar a su pueblo, así como lo hizo en el desierto, que hizo descender maná del cielo para alimentar a su pueblo Israel. Ahora tiene a un pueblo que también se llama israelitas, porque ya somos un solo pueblo con Israel. Usted y yo, los que hemos creído y que andamos buscando hacer su voluntad. Esto dice el Señor. Lean lo que dice Juan 6, 48. Yo soy el pan de vida. Solo eso nos dice ese texto, que Él es el pan de vida. Pero Jesús también habló acerca del Cordero como su propio cuerpo. Asombró a sus oyentes. De pronto no entendían lo que significaba lo que él decía
de que Él era el Cordero y habla de comer su carne. Y los oyentes, fueran discípulos o no, no entendían el mensaje. Y de esto nos habla en Juan capítulo 6, verso 54, que va a leer el hermano Vicente, por favor. Es bueno entender esto porque son símbolos, son figuras que se presentan del Todopoderoso. El Señor, nuestro Señor, yo soy, es un ser de naturaleza espiritual, es inmaterial, pero Él se representa en estas figuras que son figuras que se iban a cumplir en el Nuevo Testamento. Y ahora Jesús habla de ello y de repente deja perplejos y un poco confundido a sus discípulos cuando Él les habla sobre esto que estamos mencionando, de que les dice que come su carne, lo que vamos a oír en el verso que ya mencionamos. Búsquenlo en su Biblia, Juan 6, 54. ¿Lo tiene, hermano Vicente? Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. 6, dijimos 54, ¿verdad? Entonces, fíjense esta declaración que hace el Señor y que los confunde un poco, porque más adelante Él también les dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Y lo alcanzaron a ver ese versículo? El 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Así dice. Y yo en él. Esto de repente no le entienden sus oyentes, pero está hablando en términos figurados. Habla de su sacrificio. El cordero fue inmolado en aquella noche del 10 del mes en que salieron. Y ese cordero lo comió su pueblo. Todos los que pertenecían al pueblo del Señor comieron ese cordero. Y ahora Él está hablando de ese cordero que se comió esa noche, porque ahora su cuerpo, el cuerpo de Jesús, que es presentado por Juan como el Cordero de Dios, iba a ser sacrificado para que nosotros viviéramos, para que nosotros tuviéramos vida a través de su sangre, que nos iba a dar la salvación y también la sanidad de nuestro cuerpo para tener vida. Dice Isaías que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. La gente puede estar muy enferma,
Pero si cree en el Señor la hace libre. ¿Cuántos lo creen? La gente puede haber cometido los más grandes pecados que se puedan cometer en la vida, pero todos los pecados, cualquiera que sean, son limpiados con la sangre de Jesucristo. Por eso dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de su sangre preciosa somos lavados y limpiados de tal manera que, como dice Isaías, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ahora, al hablar el Señor de esta manera, en los versículos que hemos mencionado, el 54, el 56, está hablando simbólicamente, no es literal que se tenga que comer el cuerpo de Cristo. No es literal que se tenga que beber la sangre de Cristo. Esto está representado en la cena del Señor. Y que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida permanente en Él. La persona vive en Él y Él en ella. Cuando participa de esto, en la Santa Cena solamente participan los hermanos que son bautizados en el nombre de Jesucristo. Y también participan aquellos que están en plena comunión, aquellos que no están en disciplina, o que aún cuando no estén en disciplina, en su conciencia saben que no está bien ante el Señor. Esa persona se exime de participar de la cena del Señor porque sabe cómo está su vida en relación con Dios. Uno como pastor ni nadie de los demás hermanos sabe la vida de cada quien, solamente lo sabe la persona y Dios. El Señor sabe cómo está su vida y por eso no participa de la cena del Señor, porque no anda conforme a la palabra de Dios. Anda viviendo un poco fuera de ella. No es recomendable para nadie salirse de su voluntad, pero por humanos, por la naturaleza humana, a veces caemos en esa tendencia de hacer lo malo, y nosotros lo sabemos, cada quien lo sabe, y por eso se examina a sí mismo. Entonces, eso de comer la carne y de beber la sangre está estipulado, dijimos, que es en forma figurada, pero el pan que se parte para la cena del Señor representa el cuerpo de Cristo, y la sangre simboliza más bien el vino simboliza la sangre del Señor. Entonces, leamos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, donde ya se nos habla de lo que representa la carne y la sangre de Cristo, que dijimos que es algo simbólico, que no es nada literal. Ahora,
en 1 Corintios el apóstol Pablo nos habla de esto, de la Santa Cena que instituyó el mismo Señor. 1 Corintios 11 del 23 hasta el verso 26. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y le dio a todos los discípulos que esa noche celebraban la Pascua. Llegaron al momento de partir el pan. Ese pan es un pan sin levadura. La levadura es símbolo del pecado. El cuerpo de Cristo, representado por el pan, es un cuerpo que no debe haber pecado en él. Por eso, el que está en pecado no debe participar. El que está en disciplina no debe participar, porque tiene levadura. La levadura que es símbolo del pecado. Les repartió y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y luego recomienda esto: haced esto en memoria de mí. O sea, la participación de la cena del Señor. En esta iglesia acostumbramos a hacerlo 1, 2 o 3 veces al año. La participación de la cena del Señor. Porque el Señor manda que se haga. Haced esto en memoria de mí. Es decir, estamos recordando aquella noche en que Jesús fue entregado en manos de sus enemigos. Aquella noche que después de la cena, de la Pascua y de partir el pan, prendieron a Jesús para comenzar el proceso del sacrificio, de la inmolación del Cordero de Dios. Es decir, el mismo yo soy, manifestado en carne, que vino a redimirnos a través de su sangre preciosa, a pagar el rescate de nuestros pecados, a pagar el precio de nuestra salvación, de nuestra liberación, para salir de la cautividad del enemigo, para ser libres. Como Jesús dijo: de esta libertad y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, eso estamos celebrando ahora. Estamos celebrando la Pascua, el sacrificio, la muerte del Cordero. Me encontraba con algunos que dicen que son cristianos, pero oía yo en la semana, lo que llaman la Semana Santa, ellos dan testimonio y hasta repartían un folleto invitando para celebrar o para hacer memoria de la muerte de Jesús. No hay un tiempo, una fecha fija para eso. Pero cada vez que nosotros
celebramos la cena del Señor, estamos haciendo memoria de su muerte, que Él como cordero fue sacrificado. Así como lo dice en Isaías 53, 7. Voy a pedir al hermano a ver que lo lea. Está por aquí. Sí, está, hermano. En Isaías 53, capítulo 53, verso 7 creo que es, en el nombre de Jesucristo, para que ahí se habla de este sacrificio de el Señor por nosotros, cómo fue inmolado. Gloria a Dios. Versículo 7 dice de la siguiente manera: angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Cristo, la noche de su sacrificio, Él no se defendió para librarse de esta muerte. Él estaba consciente. Era el mismo yo soy hecho carne que venía a sufrir este escarnio, esta muerte ignominiosa en su vida. Como dice que fue angustiado y afligido. Por eso Jesús, la noche que lo prendieron para ser sacrificado, dijo a sus perseguidores que venían sobre él, cuando vio que venía la turba, les pregunta: ¿a quién buscáis? Y alguien dijo: a Jesús. Y él dijo: yo soy. Retrocedieron y cayeron de espaldas. Y les volvió a preguntar: ¿a quién buscáis? Le contestan: les dije que yo soy. Y les dice: si a mí me buscan, dejen ir a estos, a sus seguidores, sus ovejas. El pastor es herido, las ovejas son esparcidas. Jesús las defiende. Dejen ir a esto. Esto no tiene nada que ver con lo que ustedes quieren. Porque Él venía a dar su vida por nosotros. Porque Él estaba consciente quién era. Él mismo lo dijo muchas veces. Quién era, aunque no le entendieran. Y el texto que se leyó dice: angustiado y afligido, no abrió su boca. Se dice que los corderos, cuando son trasquilados, ellos no balan, no dicen nada, lo voltean de un lado para otro y no lloran. No abre su boca, no se defiende. Mismo Pilato decía: que no oyes de lo que te acusan. Y Jesús lo oía, pero no hacía caso de ello. Defiéndete. Pedro quiso defender al Señor, sacó su espada y comenzó a tratar de defender, pero el mismo Señor, el mismo Cordero, le dice: guarda tu espada, Pedro. Esto no es así. Si yo quisiera defenderme, no te necesitaría de tu espada. Pero Él vino para ser sacrificado
como cordero fue llevado al matadero y como ovejas delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue sacrificado. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, dice el verso 4, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que estamos recordando ahora. Al partir el pan y participar de él, nosotros estamos hablando de su muerte y estamos comiendo de su cuerpo. Les dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Bebed de esta copa todos, esta es mi sangre. Y él dijo, mi carne es verdadera comida. El pan que descendió del cielo es Jesús, el maná. Así que de esta manera está representado Jesús. Él ha hecho lo que tenía que hacer dentro de su plan de salvación. Para esta dispensación estaba ya escrito así. Y ahora nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, están invitados a participar de esta cena del Señor. Pero voy a pedir al hermano Vicente que nos lea esa otra parte de la escritura de 1 Corintios capítulo 11, donde habla de tomar la Santa Cena indignamente para advertir esto al pueblo de Dios. Esta cita se encuentra en 1 Corintios 11, 27. Vamos a leer hasta el 32. Si lo tiene, esa es la cita. 1 Corintios 11, 27 al 32. Habla de que nosotros debemos tener cuidado. Si hay algo en tu vida, en secreto de tu vida, que has hecho mal o que estás mal porque te acuerdas de algunos pecados, no hablamos de grandes pecados, cualquier pecado, un enojo, una ira, una contienda, una discusión, un pleito verbal o cualquiera que sea el pecado que tú tengas y que estás en conflicto con otro, no te has reconciliado con él, no has perdonado al que te ha ofendido o no quieres perdonar al que te ofendió, ni has pedido perdón y no están en comunión, esos pecados te impiden la participación. Son pecados, aunque no sean pecados que digamos tan, ¿cómo se llama? Tan evidentes, tan claros, pero que están en tu corazón. Entonces tú mismo, aquí ya no tiene que ver la disciplina y lo demás, sino tú mismo examina tu corazón para participar de la cena del Señor. Leamos. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo del 27 al 32.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Eso queda a juicio suyo, a criterio suyo, porque está entre ti y el Señor, que conoce tu vida. Tú conoces también. Tal vez tú no recuerdes de algunos pecados, pero el Señor sí lo sabe. Entonces, hay que ver esto. Pero también no queremos pasar por alto algo. La participación de la cena del Señor testifica de que somos miembros del cuerpo de Cristo. Al comer del pan y de la sangre de Cristo, estamos hablando de que pertenecemos a un pueblo único que fue lavado con la sangre de Cristo y que está dentro del cuerpo del Señor, en figura de un pan del cual participa. Pero el Señor, después de la Santa Cena o de la cena, también hubo un acto de lavatorio de pies. Y voy a pedir al hermano Abel que no sé si ya participó el hermano Abel. Amén. En el capítulo 13 de Juan, ahí habla de que Jesús lavó los pies de los discípulos y que Él mandó que sus discípulos también lo hicieran. Ponga atención a ello. ¿De qué versículo? Pues aquí vamos a leer hasta el verso 15, creo. Del 4. Ajá, del 1 al 15. Gloria a Dios. Escuchen bien. Gloria al Señor. Capítulo 13, y versículo 1 al 15 de el Evangelio según San Juan dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado
no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar, pues dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Pues vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Amén. Por esto nosotros combinamos la celebración de la cena del Señor con el lavatorio de pies, porque Jesús lo dejó muy claro diciendo eso, de que si Él lo había hecho, también los discípulos lo harían, de lavarnos los pies unos a otros, porque eso habla de el amor, de la hermandad, de la familiaridad en la que estamos juntos en un solo cuerpo, siendo el Señor nuestro el Padre de uno, es el Padre de todos, y somos una familia en Cristo. Y habla de la comunión y el amor que hay en unos y otros, en el pueblo de Dios. Habla la Biblia de un amor fraternal, del amor de hermanos. Y Jesús dio el ejemplo en cuanto al lavatorio de pies, haciéndolo Él mismo. Él no se lo hizo solamente a uno de ellos, sino a todos ellos. Aunque era lo que era. Él era el grande, el yo soy, manifestado en carne. Y por eso Pedro no quería que le lavara los pies, porque no se sentía mal Pedro, siendo él un ser humano pecador, que el mismo yo soy hecho carne sin pecado, viniera a postrarse ante él para lavarle los pies. Y Pedro se puso de pie y le dice: no voy a permitir que tú me laves los pies a mí. Y no sé qué tanto lucharía con Pedro Jesús, pero lo convenció. Lo convenció porque le dijo: Pedro, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro dobló las manos y dice: si es así, Señor, no solamente lave mis pies, sino todo mi ser, todo mi cuerpo. Entonces es lo que hacemos nosotros. En este acto es un acto de humildad, de sencillez, de hermandad, de amor que hay entre unos y otros y que debe haber en el cuerpo de Cristo, como una familia que somos. Y en este día dedicamos a este tiempo del final de este culto, vamos a hacer este acto en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle a los hermanos que nos colaboran siempre trayendo las mesas y todo lo que necesitamos para la celebración de la cena,
todo el pueblo de Dios está sentado. Los músicos pueden cantar en una música tenue, algún himno, como entera consagración, porque este es un acto de consagración, es un acto, una ceremonia en que el pueblo se une y que participemos. Debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Es algo importante. Vamos a esperar que pasen con lo de la mesa y todo lo demás que vamos a usar en el nombre de Jesús. Bueno, los que estamos en el ayuno, podemos participar. No con eso entregamos el ayuno. El desayuno para entregar es hasta las 7. Pero tú puedes participar en la cena, comiendo el pan y tomando un trago de vino. Y tú continuamos con el ayuno hasta la hora que nos toca ya desayunar. Con eso estamos respondiendo a las preguntas de algunos hermanos que están en el ayuno, para contestarles de esta manera en el nombre de Jesucristo. Vamos a pedir a los pastores que pasen aquí al frente y vamos a darles a que participen de la cena
y después yo voy a participar después en el nombre de Jesús. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar